Bueno, pues vamos a arrancar con una presentación que es la IA en el instituto, ¿de acuerdo? Y es una pregunta porque realmente no lo tenemos claro. No sabemos si debe de estar, si no debe de estar o en qué grado debe de estar, ¿vale? Entonces, en ese sentido, aquí mi compañero Javier Delgado, coordinador de la Dual, de la FP Dual en el IES Otero Hernández y profesor de desarrollo web, me va a acompañar. Él va a llevar la segunda parte de la ponencia. Y un debate. Yo en ese sentido vengo un poco a contaros básicamente no sé, las cuestiones que a mí se me suscitan y cómo yo las vivo como docente y también usuario de la IA, porque realmente la uso a diario y me encanta, ¿de acuerdo? Y entonces en ese sentido, bueno, pues soy Enrique Rollo, profesor de programación y también jefe de departamento y coordinador de área de FP en el IES Otero Hernández, ¿de acuerdo? Entonces en ese sentido, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la IA ha llegado y ha llegado para quedarse. Nos guste o no. A los docentes nos cree problemas o no, nos tenemos que aguantar y tenemos que asumir que esto ha llegado para quedarse. Porque además, nosotros como docentes tenemos dos posturas. Una es la postura del avestruz, escondo la cabeza, yo digo, esto no ha ocurrido, esto no ha pasado, si no lo miro es que no existe y sigo haciendo las cosas como las he hecho tradicionalmente. Y el otro enfoque es usarlo como una especie de asistente o copiloto que te mejora, que te ayuda en tu día a día, que mejora tu producto, mejora tu tiempo de vida y tu calidad de vida diaria. Entonces, en ese sentido, creo que ahí tenemos que hacer ese acto de reflexión todos los docentes porque el alumnado lo tiene claro. El alumnado la va a usar. Yo tengo aquí ahora mismo a muchos alumnos que estoy viendo y si digo que levanten la mano todos los que la usan, y después pregunto que bajen la mano quienes no la usan, estoy seguro de que las mismas manos que estaban al principio son las que se mantienen tras la segunda pregunta. Estoy seguro. Porque es utilísima. La cuestión está en usarla bien, ¿vale? Y la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo se debe de usar la IA para que sirva para mejorar nuestro aprendizaje y no para aprender menos, ¿vale? Esa es un poco la idea que tenemos que plantear, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre si nosotros como docentes no nos planteamos el querer usarla, el integrarla en nuestro día a día, el hacer partícipe al alumnado de que esto ha llegado para quedarse y que queremos usarla y que queremos que ellos también la usen, ¿vale? ¿Qué pasa si no la hacemos? Si no hacemos ese trabajo, pues la posibilidad de que entremos en un fraude educativo, por decirlo de alguna manera, es altísima, porque el alumnado va a buscar nuestros límites, va a buscar los límites del sistema, cómo nos pueden engañar, cómo pueden hacer un trabajo, digamos que debía tener un pensamiento crítico asociado y cómo simplificarlo para llevarlo a lo que sería bueno, pues un fraude educativo. Una sensación de, oye, pues mira, esto me iba a suponer 4 horas de mi vida y me ha supuesto 4 minutos. Obviamente me voy a jugar fútbol, me voy con mis compañeros al parque o lo que sea y aparentemente mi vida ha ido bien, ha ido mejor, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que ahí hay un problema y es que se genera una deuda cognitiva. Una deuda cognitiva. ¿Vale? La deuda cognitiva es ese vacío de aprendizaje que el alumno no incorpora a su cerebro por hacer una tarea, por delegar en una herramienta su pensamiento, su esquema de pensamiento, ¿vale? Ese es el problema realmente que tenemos que afrontar nosotros como docentes. Porque si nosotros permitimos que esta deuda cognitiva se vaya aumentando y se vaya generando, esto es una bola de nieve que va aumentando de tamaño, que al alumno le dará la cara, a lo mejor en un futuro, puede ser que laboral o incluso en un examen, le puede dar la cara y decir, oye, que yo pensaba que yo esto lo controlaba y me he dado cuenta de que no. Y obviamente es desagradable porque ahí hay un déficit de aprendizaje que no se ha producido. En ese sentido, a mí me gustaría que nos planteáramos cómo se llega a contraer esta deuda cognitiva. Es decir, cómo caemos en este problema que obviamente no es agradable de vivir ni para nosotros como docentes, porque también nos vemos que, oye, este alumno parecía que iba bien, llevaba 3 exámenes aprobados, 3 entregas hechas y de pronto en la cuarta hay un descalabro estrepitoso. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Vale? Pues bajo mi punto de vista, y esto es mi opinión personal,
mis diálogos con el ChatGPT dan fruto de estas cosas, ¿vale? La puerta de entrada a esta deuda cognitiva es la pereza, pura y dura, la pereza, ¿vale? La pereza nos lleva a preguntarle a la IA cosas sencillas que yo tendría que poder pensar por mí mismo. Con lo cual empieza a generar una dependencia de la IA, una dependencia cognitiva, ¿de acuerdo? Porque es cómodo que piensen por mí, porque es cómodo, fácil, ¿vale? Porque los resultados son buenos, ¿de acuerdo? El tema está en que eso genera un sedentarismo cognitivo, es decir, una vagueza mental y pues mira, ya ¿para qué lo voy a pensar si la IA me lo va a dar masticado? ¿Vale? Con lo cual hay una disminución de la actividad mental y de las habilidades cognitivas que se desarrollan. Eso a su vez nos lleva a una ausencia completa de pensamiento crítico. La IA piensa por mí, yo me creo lo que me diga, ni me lo cuestiono, esto está bien, ¿vale? Y yo ya ni evalúo la información de la IA, no tengo capacidad crítica, ¿vale? Acabo de delegar en la IA todo mi expertise de mi vida y lo que diga en mi vida no importa porque lo que diga ChatGPT es verdad, ¿vale? Con lo cual caemos en una ilusión de conocimiento y aquí es donde normalmente se genera la deuda. La ilusión de conocimiento consiste en que yo creo que sé porque tengo el resultado final, pero si a lo mejor el resultado final está para un 8, para un 9, si quisiéramos poner nota, tú has generado una deuda cognitiva porque tu esfuerzo mental ha sido de 1 o de 2, y ahí hay 8 puntos, 9 puntos de diferencia que se los lleva el ChatGPT y tú no, ¿vale? Y eso obviamente al final se paga, ¿vale? Entonces, además, esa ilusión de conocimiento refuerza la dependencia porque qué bien que piensen por mí y qué bien que sigamos en esta rueda de círculo vicioso, ¿vale? Esto se lo cuento a mis alumnos todos los años, ¿vale? Desde hace un par de años que ya llegué a esta conclusión y les ruego, por favor, que no la usen, bueno, que la usen, por supuesto, para mejorar su aprendizaje, para su día a día, para preguntarle cosas cuando yo no esté físicamente en la clase. Por supuesto que ahí la tienen que usar y de hecho el ChatGPT explica súper bien. Pero no podemos caer en, oye, no lo aprendo, ya lo pondrá la máquina, porque las empresas, y aquí el coordinador dual tiene referencias de empresas que nos han dicho directamente, oye, es que abusan de la IA, es que cuando le da el código un error, no lo entiende, no sabe ni siquiera descifrar, ¿vale? Entonces tenemos que darle un reenfoque a esto, ¿vale? Tenemos que cambiar a otro círculo, que es un círculo virtuoso. Y la puerta de entrada de este círculo es la curiosidad. Es la única manera de conseguir entrar ahí y entrar por derecho, por la puerta grande, ¿vale? En este caso, yo ya uso la IA no para evitar pensar, sino porque mi curiosidad me pica. Yo quiero usar la IA porque quiero saber, ¿vale? Entonces la uso de una manera intencionada, directa. Yo quiero saber esto. Me curro el prompt, le doy un buen contexto para que entienda qué es lo que quiero decirle. Y cambia mucho el resultado que te da la máquina, ¿vale? Por lo cual yo estoy activando mi pensamiento crítico. Yo estoy poniendo en marcha motores cognitivos, ¿de acuerdo? Obviamente los usuarios empiezan a analizar y a evaluar lo que la IA devuelve. Ya no me trago cualquier cosa, porque yo te he puesto un contexto muy concreto que yo lo tengo claro en mi cabeza y ahora tú me tienes que devolver algo que tenga valor, que me satisfaga, ¿de acuerdo? Por lo cual yo empiezo a profundizar en mi conocimiento. Y mi conocimiento ahora es mejor que antes. Yo he aprendido cosas nuevas porque mi curiosidad se ha satisfecho, ¿de acuerdo? Con lo cual, refuerzo un sentido de autonomía, es decir, oye, mis habilidades de aprendizaje, mi propio autoaprendizaje, ahora es mucho más potente. Yo puedo aprender más cosas solo, independientemente de que tenga un profesor que me las pueda explicar. Porque puedo conseguir, haciendo un buen prompt y haciendo un buen uso de la IA y activando ese pensamiento crítico, oye, que yo aprendo ahora pues, de astronomía, ¿vale? Y por último, pues mejora el desempeño. Al final, el usuario aprende mejor, aprende con un conocimiento más profundo, hay una red de conocimientos más tejida en su cerebro y consigue que el desempeño en exámenes o en pruebas objetivas pues, sea mejor. De nuevo, eso genera el círculo virtuoso, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Se ve un poco la idea? Entonces, bueno, en ese sentido, estos son un poco los conceptos a los que yo he llegado durante el año pasado y viendo un poco la experiencia de alumnado y de profesores y de tener fraude educativo en el aula. Y como producto de todo eso, se llevó al año pasado a elaborar un protocolo de uso responsable de la inteligencia artificial en el IES Otero Hernández, que es el centro de donde provengo. ¿De acuerdo?
En este protocolo se plasma, este es un poco la vista del índice. Después voy a dejar 2 QR para que podáis descargar tanto esta presentación como el propio protocolo, ¿de acuerdo? Y como veis aquí, pues hay unos principios éticos al principio. Hay un marco de integración de la IA en tareas educativas que no es mío, es de un blog que he encontrado que me parece súper interesante porque establece desde un nivel 0, donde no la actividad que tú vayas a hacer se hace absolutamente sin IA, hasta un nivel 5, donde, digamos, la haces casi a medias con la máquina. Y ahí hay una gradación donde te permite, de alguna manera, integrar eso en el aula con un sentido, ¿vale? Hay incluso una serie de prompts que son los prompts permitidos para cada uno de esos niveles de cómo llevar una tarea al aula. ¿De acuerdo? Después, bueno, pues tenemos las normas de uso de la IA en el ámbito educativo, el incumplimiento de las normas y las sanciones que eso conlleva. Y ya después también hemos trabajado el tema de la privacidad y de la protección de datos para que no haya un vacío legal. Y aquí, bueno, en Andalucía, la Junta de Andalucía de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, digamos, ha llegado a un acuerdo con Google para tener las cuentas de G-Educan, que es lo que le han puesto como nombre, que son cuentas de Google, pero asociadas a la educación. ¿Qué tiene de bueno eso? Pues que esas cuentas que el alumnado o el profesorado podemos estar usando, Google se compromete a que no use esos datos para entrenamiento de sus máquinas. Con lo cual yo puedo incluso citar el nombre de una persona y ese nombre no va a quedar registrado ni vamos a caer en ningún tipo de violación de leyes de privacidad. También hay otra serie de aplicaciones integradas que se pueden recomendar y algunas prácticas recomendadas por etapa educativa y modelos de consentimiento, anexos que se le pueden dar a la familia a la hora de informar, que se entienda qué es esto de la IA, que se entienda el compromiso, porque aquí hay un compromiso que se lo hacemos firmar al alumnado desde este año, que es el compromiso de uso responsable, donde ellos saben que sí la pueden usar, que la pueden usar en casa, pero para aprender, pero que obviamente, no sé, que el profesor diga lo contrario, para un examen o un trabajo está prohibido, ¿de acuerdo? Y no queremos que se caiga en el fraude educativo. Y bueno, pues ya con esto os dejo aquí los QR y les cedo la palabra a Javi, que va a contarnos cómo llevar esto al instituto. Bueno, al instituto, ¿sí? Sí. Al instituto y a la empresa, ¿vale? Porque aquí abrimos el debate en qué medida conviene que el alumnado use en el aula la IA para su posterior integración en la empresa, ¿vale? Bueno, yo tengo que decir que soy un caso raro dentro de mi centro porque yo prohíbo a mis alumnos el uso de la IA en el aula, ¿vale? Yo doy clases de desarrollo web en un servidor y lo tengo prohibido. ¿Por qué? Porque priorizo la interacción entre las personas y la comunicación entre ellas sobre todo lo demás. Eso no quiere decir que no lo usen. Yo soy consciente de que lo usan. Y les animo a que lo usen en casa. Pero les animo a que lo usen en casa como una ayuda, ¿vale? Entonces, visto lo que hemos visto lo que nos ha contado Quique, tenemos que preguntarnos, ¿estamos preparando a nuestros alumnos para un futuro laboral en el que sepan usar la IA? Después de 10 años trabajando con la formación profesional dual, la integración de llevando alumnos a empresas y demás, yo he pasado por diferentes fases en las que he visto empresas que se quejan de que el alumno no tiene ganas, no tiene motivación, no tiene conocimiento, que es lo de menos, porque la empresa no busca el conocimiento como tal, ni la experiencia en el uso de una herramienta, como estamos hablando aquí, sino que busca las ganas. Con ganas lo hacemos todo, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos ganas, todo lo demás viene solo, con más o menos trabajo, pero viene solo. ¿Vale? Entonces, nuestros alumnos estarán preparados, lo tenemos para un presente académico en el que ya han dejado de pensar, porque ya han dejado de pensar. Y están inmersos en una dependencia cognitiva que les roba esfuerzo, curiosidad y capacidad crítica de decisión. Yo lo tengo claro. Yo lo tengo claro. Los alumnos ya, cuanto menos hagan, mejor. Yo mismo. Eso es el ser humano. Cuanto menos haga, mejor. Si lo puede hacer otro, ¿para qué lo voy a hacer yo? Eso es así. Y si tengo a una amiga que lo hace todo lo que yo quiero
y me lo da resuelto en 0,2, pues mucho mejor, ¿vale? Pero ¿queremos que aprendan con la IA o estamos permitiendo que la IA piense por nosotros? ¿Vale? Ahí está la clave. Porque si la IA piensa por nosotros, piensa por nuestro alumnado, ¿qué ocurre cuando vayamos a la empresa? ¿Vale? Aquí tenemos que movernos en unos escenarios. Un escenario en el aula. Un escenario en el aula en el que tenemos que preguntarnos qué comportamiento estamos observando. Yo lo que he observado, no este año, porque ya los tengo más adoctrinados, digamos, a mi grupo, pero el año pasado tuvimos alumnos que hacían un uso abusivo de la IA, ¿vale? Un uso abusivo que lo hacían todo con ChatGPT. Y encima se creían que nos engañaban. Ese alumno, por supuesto, no fue a la empresa. De hecho, fue expulsado del centro. Tuvimos otro alumno, y está aquí, y lo presento como caso de éxito, un alumno que reconociendo sus debilidades, reconociendo el problema que tenía, porque al principio no se daba cuenta. Él no se daba cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal. Y cuando lo reconoció, recondujo su actitud y ahora está en segundo. No fue a la empresa porque las circunstancias lo impidieron, pero empezó a usar la IA como un aliado. Empezó a preguntarle por qué no entendía las cosas y empezó a usarlo como profesor particular. ¿Vale? En ese momento fue cuando empezó a evolucionar. Y la evolución que ha tenido en los 3 últimos meses del curso pasado respecto a otros muchos alumnos que estando en la empresa pues la usarían como quisieron, ha sido brutal. ¿Vale? Ya digo, está aquí y yo estoy súper contento y se lo he trasladado hoy. ¿Vale? Tenemos que ver también cómo afecta su motivación. Porque al final yo estoy motivado porque hago las cosas, lo consigo y yo creo en la disciplina, en el esfuerzo. Y aunque sufras mucho, pero después tú miras hacia atrás y dices, joder, lo que he conseguido. Qué guay. Pero si todo lo tienes fácil, ¿qué disciplina del esfuerzo tienes ahí? ¿Qué motivación tienes? Cuando vayas a la empresa y tengas que echar horas, porque seamos realistas, estamos en informática, en nuestro caso. En informática y en desarrollo se echan muchas horas. Eso es una realidad. ¿Por qué? Porque tu rendimiento, estamos en una actividad mental y la mente rinde más o menos. ¿Qué ocurre? ¿Que vamos a recurrir a la IA cuando rinda menos? Pues dependerá. ¿Para qué? Pero no siempre deberemos hacerlo. ¿Vale? Y tenemos que ver también desde el punto de vista del profesorado. ¿El profesorado usará la IA como aprendizaje crítico o nos limitaremos a tirar líneas pidiendo que nos haga las cosas? Porque nosotros también podemos caer en ese error. ¿Vale? Nosotros somos los primeros que podemos caer en ese error. De hecho, Quique comentaba que a principio de curso dimos unas charlas al resto del profesorado. Cuando el resto del claustro vio la facilidad con la que podía generar las programaciones didácticas del curso, aquello fue una explosión. Todo el mundo quería hacer uso de la IA. ¿Vale? Lo ideal sería que la IA ampliara la mente del alumno, que ampliara nuestra mente, porque eso es lo que nos va a dar la grandeza. Pero la realidad parece ir por otro camino. ¿Vale? Nosotros hemos visto mucho y seguimos viendo mucho. Y la realidad parece que no está toda de nuestra parte. ¿Vale? Desde el punto de vista de la empresa, que es lo que a mí realmente me preocupa, porque yo cuando mando a una empresa, yo doy la cara por ese alumno. Yo le hablo bien a la empresa de ese alumno y le hablo de las bondades de ese alumno y también de los problemas que tiene, pero sobre todo de las bondades, de la gana, de la motivación. Y siempre hay que darle una oportunidad. Entonces, ¿qué se espera realmente en el mundo laboral de esos futuros técnicos? ¿Qué esperamos de ellos? Yo lo tengo claro. Yo quiero una persona con ganas. Ya está. Con ganas en hacer lo que tiene que hacer. Que sepa, me da igual. Cuando yo tenía mis equipos de trabajo, yo vengo como todos, venimos de la empresa privada, yo tenía mi equipo de trabajo y yo quería gente con ganas. Gente que no tuviera problemas en remangarse. ¿Por qué? Porque tenía gente que sabía mucho y daba muchos problemas.
¿Qué ocurre si hacemos un uso intensivo de la IA de forma descontrolada, por decirlo de alguna forma? Pues que nos vamos a encontrar gente muy inteligente, que resuelve muy pronto, pero que como él está por encima de todos los demás, no tendrá ganas de remangarse, ya que se remangue la IA. ¿Vale? ¿Estamos enseñando competencias para un entorno de trabajo que todavía no existe? ¿Descuidamos las que todavía nos piden en el entorno actual? Hablamos siempre de las nuevas profesiones del futuro, de los nuevos contextos. Pero ¿y qué pasa con las de ahora? Hablábamos en su día de una generación perdida. Hemos perdido una generación. Ahora estaremos hablando de otra generación perdida. Porque toda la generación que está dentro de esa transición entre un entorno y otro, esa generación, ¿qué ocurre? ¿La perdemos? ¿Nos olvidamos de lo que todavía tenemos entre manos para centrarnos en el futuro? El futuro llegará, pero tenemos que vivir en el presente. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que permitimos que la IA haga por nosotros. En definitiva, en la empresa se valora eficiencia. Hay una serie de estrés, hay prisa, tenemos clientes, hay errores, hay determinados problemas que impactan más o menos. Y eso, esa eficiencia, esa prisa, esa premura por hacer las cosas, es lo que nos va a llevar a hacer uso de la IA de forma descontrolada. Pero ¿y el criterio? ¿Estamos equilibrando ambas cosas? Cuando nosotros le preguntamos a ChatGPT nos dice lo que queremos escuchar. A mí siempre que le pregunto algo, está encantado con la pregunta que hago. Siempre. Qué bien que me hagas esa pregunta. Muchas gracias, me dice. No he conocido a nadie que sea tan agradecido. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que tenemos que tener un criterio. Yo siempre lo cuento. Para ser jefe de proyecto, ser consultor, tienes que haber pasado, opinión mía, ¿vale? Tienes que haber pasado por todas las fases del desarrollo. Desde becario, bueno, desde Mindundi, becario, programador, analista y jefe de proyecto. En ese momento, tú tendrás esa experiencia para poder juzgar, criticar, valorar el trabajo de otro compañero que está a otro nivel. Mientras tanto, no pueden hacerlo. Pues con la IA pasa igual. Si nosotros no tenemos ese conocimiento, esa experiencia, no podremos discernir si algo que nos dice ChatGPT es o no, ¿verdad? Es o no adecuado a nuestro contexto. Porque no nos olvidemos. Nosotros somos nosotros y nuestras circunstancias. El trabajo es el trabajo y el contorno, el contexto en el que se mueve. Una solución, todos lo sabemos, una solución no es válida para todos los entornos. Con lo cual tendremos que saber, si no se lo hemos dicho bien a ChatGPT, tenemos que saber si eso es aplicable o no. ¿Vale? La empresa al final no necesita expertos en herramientas, porque cuando hablamos de ChatGPT, hablamos de las diferentes herramientas de IA, hablamos de eso, de herramientas. Esa herramienta tendremos que saber usarlas. Pero como digo, si somos expertos, pero no tenemos experiencia, no sabemos diferenciar una solución de otra y de cuándo aplicarla a un entorno, a un contexto, no tenemos nada. Duraremos poco en la empresa. Salvo que tengamos a alguien al lado que haga el trabajo por nosotros, además de la IA, duraremos poco en la empresa. ¿Vale? Además, tenemos que tener en cuenta que hay veces que la tecnología no es que no sea suficiente, sino que es demasiado. Que tenemos que determinar cuándo poner un tope, cuándo no podemos llegar más allá. Eso lo hemos visto siempre. Cuando hacemos una evolución tecnológica, podemos aplicar una tecnología futurista que está emergente, pero eso no es aplicable a nuestra solución. ¿Vale? Instituto de empresa, al final, son las dos caras de la misma moneda. El aula enseña conocimiento. La empresa, yo cuando mando a los alumnos a la empresa, los mando para que conozcan el entorno real, para que vean cómo se sufre en la empresa, cómo se aprende en la empresa. Vean las bondades y los problemas. Pero entre ambas debe surgir la capacidad de pensar con la máquina. Ojo, pensar con la máquina como un aliado. Si yo tengo un equipo de trabajo donde tengo
3 compañeros, tengo 3 y uno más. ¿Vale? Que seguramente sepa más que los 3, o no. Pero no podemos dejar que la máquina piense por nosotros. Eso nunca debe ocurrir. En el momento en que dejemos que la máquina piense por nosotros, estaremos perdidos. Opinión personal, por supuesto. ¿Vale? En definitiva, cuando consigamos que nuestros alumnos entiendan que la IA no es un atajo, ¿vale? Porque no es un atajo. La IA tiene que ser un desafío. Tendremos que dominarla y tendremos que controlarla y tendremos que saber cuándo aplicarla. En ese momento estaremos formando no solo trabajadores competentes, sino estaremos formando a personas capaces de innovar, adaptarse y decidir con criterio, ¿vale? En cualquier entorno profesional. Es el jefe de proyecto consultor tecnológico con 30 años de experiencia, hablando de desarrollo. Esa persona que ha pasado por X empresa, lo tenías tú al lado y eso era la Biblia. Pues aquí estamos ante la misma situación, ¿vale? Con más datos, con más información, pero es la misma situación. Entonces, nosotros tenemos que tener capacidad. Capacidad de esfuerzo, motivación, capacidad de adaptarnos. Porque ahora viene la IA, viene ChatGPT, viene NotebookLM, mañana vendrá otro. Esto ya es un suma y sigue. Y tendremos que adaptarnos. Cuando lleguemos a la empresa, nos van a pedir que nos adaptemos. Yo tenía un alumno que el año pasado, la empresa me decía, es que usa de forma intensiva la IA. ¿Pero cómo? Sí, sí. Es que le mandamos una traza de error y directamente la mete en ChatGPT. Nosotros, en mis tiempos, éramos expertos en Stack Overflow. Eso era gloria bendita. Todo error que no aparecía ahí era un problema de verdad. Ahora mismo no existe Stack Overflow. Ya nos vamos a la IA. ¿Es verdad que no simplifica la vida? Sí. Pero a la vez que nos simplifica, también nos la complica más. Porque, insisto, si no sabemos cuándo es una solución correcta la que nos proporciona, estaremos perdidos. No es el primer caso que se escucha de un abogado que en una defensa plantea un recurso generado por ChatGPT y que es totalmente incorrecto. ¿Vale? Entonces pierde el caso y demás. Son situaciones que existen de verdad. ¿Vale? En definitiva, la verdadera inteligencia no está en la máquina, sino en quien sabe usarla para mejorar lo humano. ¿Vale? Yo siempre pongo el foco en eso. Tenemos que ser capaces de mejorar, de evolucionar. ¿Con la IA o sin la IA? Si somos capaces de evolucionar por nosotros mismos, con la IA daremos 6 pasos más allá. Pero sin la IA tenemos que ser capaces de hacerlo. Cuando lleguemos a la empresa, triunfaremos. Siempre que tengamos ganas, que tengamos motivación, que tengamos esa capacidad, llegaremos a la empresa y triunfaremos en ella. Tendremos un sitio. Si llegamos a la empresa sin esas ganas, sin esa motivación, con esa costumbre de preguntarlo todo a la IA, a la segunda semana ya nos estarán poniendo la cara colorada y a la tercera semana estaremos en la calle. Y no es el primer caso, ni será de un alumno que lo ha echado la empresa porque no es capaz de buscarse la vida. ¿Vale? Y bueno, poco más. Yo lo planteaba como un debate, pero como vamos un poco retrasados, yo creo que lo dejamos aquí. No sé si hay alguien que tenga otro planteamiento. Por supuesto, totalmente lícito. Lo comentamos. Muchas gracias.